de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Hoy entonces aquí tenemos a Axel que nos acompaña siempre. Axel, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Seguimos entonces, queridos niños, con este tema tan importante del día de hoy sobre San Francisco de Asís. Tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que saber muchas cositas lindas de San Francisco de Asís. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Hay que aprender, hay que aprender. Por eso, aprendiendo con Jesús en la catequesis de todos los días nos enseña a ser generosos. La catequesis de Jesucito nos enseña a ser buenos. La catequesis con Jesucito siempre nos va a ayudar, queridos niños, a hacer un camino en nuestra fe. No nos olvidemos de estas cositas, porque aquí le tenemos a un gran santo de la Iglesia. No se olviden que San Francisco de Asís nació en el año 1181 y eso tenemos que saber. Y eso tenemos que aprender, queridos niños, y toditos tenemos que saber, porque eso eran los tiempos, y eran tiempos difíciles, en la iglesia. Mucha gente quería buscar solamente lo que quería para sí mismo. Nosotros usamos una palabrita anteriormente cuando hablábamos en la vida de San Francisco y decíamos que la gente era muy angurrienta, quiere decir que solamente se preocupaba de las cosas, de las riquezas, el tener es ser muy egoísta. Eso es ser un tremendo egoísta, queridos niños, cuando solamente nos preocupamos de nosotros y no somos capaces de ayudar a los demás, de darnos cuenta de los demás, de procurar llegar hasta las personas que necesitan de nosotros, queridos niños. Por eso, queridos niños, vamos a procurar nosotros de hacer bien las cosas, de seguir verdaderamente a Jesús, de entender lo que Jesús nos pide, y para eso tenemos el modelo hoy de San Francisco de Asís. Y ahora, queridos niños, como siempre, vamos a escuchar primero la palabra de Jesucito. ¿Qué es lo que Jesús nos pide? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en la catequesis del día de hoy? Escuchemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé, éste sabrá pagar su deuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, haber escuchado la palabra de Dios que nos invita a la generosidad. La palabra de Dios que nos invita a ser buenos niños, a ser buenos chicos, a esforzarnos, a trabajar, a empeñarnos y siempre a hacer un lindo camino de santidad. Todos tenemos que ser niños santos, niños buenos, niños educados, niños comprometidos. Les felicito, queridos niños, y por eso miramos el ejemplo de San Francisco de Asís, como nosotros estamos haciendo. Así es que, queridos niños, les felicito y todos vamos a mirar. Por eso tenemos algo para escribir, por eso tenemos algo para anotar. Ese tiene que ser un cuadernito de catequesis de cada uno de ustedes, queridos niños. No se olviden de eso, que es súper importante. Y ahora, queridos niños, vamos entonces nosotros, después de escuchar la palabra de Dios, un ratito a organizarnos, porque vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fasila, ven junto a mí. ¡Vamos! No entiendo cómo es posible, cómo es que nadie se ha ocupado de ella. ¿Pero por qué está diciendo eso, hermana? Fasila saldrá de aquí conmigo, hoy mismo. No creo que sea posible. Debería iniciar un proceso, pedir autorización. Se necesitarán días, tal vez meses. Nadie sabía que estaba aquí. Ahora, nadie va a saber que se fue de aquí, ¿verdad? No temas, Fasila. Ven, vamos. Esta será tu habitación, Fasila. Aquí podrás hacer todo lo que quieras, Fasila. Ahora eres libre. Te queda muy bien ese sari. No te preocupes por tu memoria, recordarás. Sí, Madre Teresa, gracias. ¿Cómo está? Soy un periodista inglés y busco a la Madre Teresa. Sí, soy yo. Oh, perfecto. Me gustaría entrevistarla. ¿Una entrevista? ¿A quién le puede interesar? Bueno, realmente su fama y su nombre son más grandes de lo que usted puede imaginar. Entre usted. Cualquier cosa que tú hagas al más pequeño de mis hermanos, me lo habrás hecho a mí. Así dijo Jesús. Yo jamás haría lo que usted está haciendo, ni por $1.000.000. Usted tiene toda la razón. De hecho, yo no lo hago por $1.000.000. ¿Qué opinas, Fasila? ¿Se puede hacer? Claro. Muy bien, entonces lo haremos. Este viejo autobús volverá a recorrer las calles de la India. Será nuestra primera clínica móvil para leprosos. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Tenemos ambulancia!
Todo está listo. Solo tenemos que encontrar un doctor. Padre Van Exen tiene que ayudarme. Con el último dinero que teníamos lo reparamos, pero ahora faltan instrumentos, vendas, medicinas y es esencial que encontremos pronto un doctor. Pero hija, ¿qué quieres hacer? Ya son muchas las actividades que has organizado. Saca los remos del agua. Espera, detente sobre una sola cosa. No puedes llevarle ayuda a toda India. El Señor me dio la fuerza y me ayuda hasta hoy y lo seguirá haciendo. Los pobres, los enfermos no pueden esperar. No me detendré, padre. Trataré de ayudarte, buscaré un doctor. En cuanto al dinero, ¿qué cifra piensas que vas a necesitar para este trabajo? Haciendo cuentas, hablamos más o menos. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañ e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, como siempre, vamos a profundizar más, vamos a conocer más sobre San Francisco de Asís. Vamos a entrar entonces en esa sintonía, en lo que Jesús nos quiere enseñar, lo que Jesús nos quiere decir. Mucha atención, queridos niños, porque ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir Axel. Vamos a escucharle bien lo que nos va a ir leyendo sobre la vida de San Francisco de Asís. Y así vamos a aprender muchas características lindas. Decíamos que San Francisco le imita mucho a Jesús. Y estemos atentos porque ahora conoceremos algunas características de San Francisco de Asís. Cuando Francisco tenía como unos 20 años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue prisionero 1 año y lo soportó con alegría. Niños, entonces se dan cuenta aquí qué interesante la vida de San Francisco de Asís. Él entonces que vivía en tantas cosas lindas, tenía todo porque su padre era un negociante. Entonces, queridos niños, él va, lucha, se empeña, cae también prisionero. Y ahí entonces él va conociendo la vida, después lo liberan, vuelve de nuevo a sus andanzas, después va al ejército, hasta que en ese momento el Señor después lo tocará, cuando cae gravemente enfermo, queridos chicos. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo Dios va dirigiendo nuestra historia? ¿Cómo Dios nos va llamando y cómo Dios entonces nos va tocando, queridos niños? Lo importante es que podamos también nosotros entender cuando Dios nos está hablando. Porque si nosotros no le entendemos a Jesús, no le escuchamos a Jesús, ciertamente, queridos niños, que después nosotros tampoco vamos a hacer cosas tan lindas si no le escuchamos a Jesús. Si nosotros simplemente queremos hacer nuestro egoísmo, queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos, queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, ¿entienden? Ahora, queridos niños, vamos a seguir escuchando sobre esta vida tan interesante y que es modelo para nosotros, San Francisco de Asís. Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a combatir en el ejército. Se compró
una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Y así entonces se dan cuenta que él compra el Evangelio, deja todo, incluso después de tener cosas carísimas, cosas costosas, prefiere dárselo a los pobres, prefiere dárselo a los demás. No quiere atarse a nada, queridos niños. Y creo que cada uno de nosotros tiene que pensarlo bien, porque eso se va preparando. No piensen, queridos niños, que San Francisco hizo por hacer simplemente porque se le ocurrió en ese momento. No. Desde chiquitito, San Francisco, y ahora que ya es joven, tenía en su corazoncito ese deseo siempre de servicio, ese deseo de generosidad. Si nosotros queremos ser generosos, si nosotros queremos ser amables, si nosotros queremos ser santos, tenemos que comenzar desde pequeñitos. Tenemos que comenzar desde pequeñitos, queridos niños, no nos olvidemos, porque eso es lo que hace también San Francisco de Asís, y se pone entonces al servicio de los otros. Bueno, ahora vamos a seguir, queridos niños, escuchando. Vamos a seguir, queridos niños, conociendo algo más de la vida de San Francisco de Asís. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida, pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Y así nos cuentan cosas tan interesantes, episodios tan lindos de la vida de San Francisco. Fíjense, cuando se encuentra con este leproso, con este pobre leproso, que todos lo dejaban de lado, él sin embargo se acerca y le da un beso, queridos chicos. Esta es una alma sensible, una alma que tiene en su corazón a Dios y por eso quiere hacerle llegar esa misericordia y ese amor de Dios. En el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, ese pobre hermano, ese pobre hombre, ese pobre leproso. San Francisco no es que se aleja, San Francisco no es que dice, no, yo no le quiero, yo no le conozco, yo no tengo nada que ver. No, queridos chicos, es San Francisco mismo el que se acerca, San Francisco mismo el que se da cuenta que ese leproso, que ese necesitado, lo está verdaderamente necesitando y tendiendo la mano. Por eso es para nosotros también modelo. Siempre sabemos que todos los santos para nosotros son modelos dentro de una característica. Por ahí nosotros nos gustan más otros estilos y modelos de los santos que nos ayudan a nosotros también a comprometernos con Dios, a comprometernos con nuestro bautismo, a comprometernos con todos los que nos rodean. Entonces, queridos niños, así también le pedimos a Dios que nos dé ganas, que nos dé fuerza, que nos dé entusiasmo, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que Jesucito nos va enseñando en el día a día. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida, pero recordemos con esa gracia de Dios que nos ama y que nos quiere muchísimo. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús siempre. Y Axel aquí entonces nos va a decir, querido Axel, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos en este día? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Sobre la vida de San Francisco de Asís. Y ahora entramos en esta tercera partecita que es, queridos niños, sobre las preguntitas. Este tercer bloque, tercer momento, quiero saber si ustedes, queridos niños, aprendieron verdaderamente sobre la vida de San Francisco de Asís. Y vamos a ir con la primera preguntita, porque decíamos, querido Axel, y volvé a repetirme, por favor, porque esto es importante. ¿Cuál es, Axel, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Muy bien, entonces volvemos a repetir sobre San Francisco de Asís, un santo grande en la iglesia. Estamos en el año 1181. En adelante, queridos chicos, cuando nace Francisco. Y ahora nos preguntan, y yo les pregunto de nuevo a ustedes, ¿qué pasó con Francisco de Asís cuando tenía
20 añitos, queridos chicos. Cuando Francisco tenía 20 años, hubo discordias y pleitos entre las ciudades de Perugia y Asís. Y tuvo que ir también entonces a ese conflicto, a esa guerra, queridos chicos, en ese tiempo. Perugia y Asís son dos, ¿verdad? Pueblos, ciudades que estaban cerca y comienzan a pelearse, no se entienden, queridos niños, y van a las armas. Qué feo, queridos chicos, pero igual también le tocó, porque él tenía que ir, tenía 20 años, queridos chicos, y tenía que ir también a pelear. Y justamente Francisco cae preso, le agarran y lo llevan preso, queridos chicos. 1 año estuvo encarcelado, 1 año tuvo que sufrir ahí en la cárcel. Pero después, al ser liberado, Francisco vuelve a las cosas normales de su vida. Menos mal, queridos niños, menos mal que no le mataron en la guerra. Imagínense qué feo que es la guerra. Bueno, y entonces, queridos niños, ahora atención, porque les voy a hacer una segunda preguntita. Estén atentos y anoten en sus cuadernitos. ¿Y qué le sucedió, queridos niños, cuando Francisco de Asís cayó preso y estuvo ahí 1 año, queridos chicos, sufriendo a causa de estar preso? Entre la guerra de Perugia y Asís, Francisco cayó prisionero durante 1 año y lo soportó con alegría. Y quedó entonces ahí, se dan cuenta, también sufriendo, etc. Pero supo soportarlo, supo entonces tomarlo de nuevo, dar la vuelta, como decimos nosotros, procurar la alegría a pesar de la tristeza en que uno se encontraba. Pero lo interesante es cómo Dios actúa, porque después dice que Francisco, al volver, después de 1 año de estar preso, dice que comenzó a estar muy enfermo y no sabía lo que le pasaba. ¿Qué me pasa? Estaba muy enfermo. Pero ahí fue descubriendo, había sido cuando se despierta y se cura, que era Dios el que le estaba llamando, que era Dios el que le estaba diciendo: Francisco, quiero que te metas verdaderamente y quiero que me ayudes, quiero que des testimonio, quiero que des ejemplo, le dice a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís comienza entonces su camino. San Francisco de Asís, que es modelo para nosotros, comienza a mostrar, a decir que él también quería hacer un camino de bondad, un camino de servicio, un camino que se pueda donar y entregar a los más necesitados. Y ahora, queridos niños, atención, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué le sucedió, queridos niños, entonces cuando él había caído preso? Cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo, pero esa enfermedad fortaleció y maduró su espíritu. Y ahí está, en ese momento, queridos niños, Francisco comienza a reflexionar, pero lo más importante es que después, al volver, él comienza a cambiar totalmente. Como decíamos anteriormente, Francisco se enferma, pero lo que le enferma es algo más espiritual, como nosotros sabemos, como le pasa a los santos, a aquellos que quieren hacer el bien, aquellos que quieren esforzarse, aquellos que quieren preocuparse por todas las cosas y ofrecer lo más lindo a los demás. Muy bien, queridos niños, qué linda la vida de San Francisco. Aprendamos, leamos, entendamos, sepamos lo que Dios hoy nos está enseñando. Son modelos de santidad para nosotros. Y ahora, niños, les dejo la bendición del Señor y vamos a implorar la presencia entonces de un Dios que nos quiere tanto. Vamos a implorar siempre su bendición en medio de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición del Señor entonces les acompañe siempre. Y hasta la próxima con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús.